tema que les vamos a hablar ahora es acerca de los alimentos equivalentes. Vamos a comenzar definiendo qué es un alimento equivalente. Un alimento equivalente es aquella porción de alimento que nos va a aportar la misma cantidad de nutrientes en calidad y en cantidad. Estos alimentos son intercambiables entre sí. Nosotros los tomamos en cuenta una vez que el alimento ya está cocido para determinar la cantidad que va a ser de cada alimento, así como también tienen que ir sin cáscaras, sin semillas, sin huesos y sin espinas en el caso de los nopales. Este es el sistema mexicano de equivalentes que manejamos pues aquí en México. Esta es una guía en la que vienen todos los grupos de los alimentos, así como dentro donde se clasifica cada alimento, los gramos o las tazas o las cucharadas de cada alimento, y ya entre ellos nosotros podemos intercambiar. En el primer grupo pues tenemos a las verduras. Aquí se ha clasificado como media taza si están cocidos o una taza si están crudos, pero debido a sus pocas calorías se les puede considerar como alimentos libres. Aquí tenemos en este grupo, por ejemplo, a los ejotes, que esto sería una porción, al brócoli y a las zanahorias. En el siguiente grupo son las frutas. En este grupo pues encontramos lo que es el plátano, las fresas, las uvas, el kiwi, el mango, todos esos son frutas. Por ejemplo, aquí tenemos lo que sería una porción aproximadamente de uvas, así se vería nuestra porción. Que son 18 uvas, ¿no? Y de fresas, aquí está nuestra porción, que la porción es una taza, ¿ok? La mayoría de las frutas se dividen de esta manera, como una taza de fruta picada o media fruta. Normalmente así lo vamos a encontrar como en el intercambio, ¿no? A los cereales sin grasa tenemos al arroz, a la papa, a la tortilla de maíz, al pan integral, a la avena cocida, y aquí es bien importante que también vamos a incluir al elote, ¿no? Muchas personas consideran que el elote es una verdura, sin embargo es un cereal, ¿ok? Entonces hay que tener eso en cuenta, no es un alimento libre, hay que contabilizarse este cereal. Este serían aproximadamente media taza, que es la porción de elote. Y aquí sería la media taza de pasta, ¿no? Esta es como se ve una rebanada de pan, que esta es una porción. Entonces esta es la que comúnmente nosotros encontramos, ¿no?, en los panes empaquetados, ¿no? Pero por ejemplo, si nosotros compráramos un pan que es artesanal, nosotros ya lo tendríamos que cortar alrededor de este diámetro, ¿no? Los cereales con grasa encontramos, como dijo mi compañera, la bollería. Dentro de la bollería encontramos, por ejemplo, este pie, que sería aproximadamente una rebanada de pie. Esa sería la porción, pero hay que recordar que estos cereales nos aportan grasa y hay que limitar su consumo. Las leguminosas, en este grupo tenemos a los frijoles, garbanzos, lentejas, y así es como se vería una porción de frijoles. Este es aproximadamente media taza. Normalmente en las leguminosas el alimento entero, por ejemplo las lentejas, los frijoles, van a ser media taza, ¿ok? Y los alimentos como la soya y los que mencionamos anteriormente, que son los frijoles y las lentejas, molidos, serían un tercio de taza. Esas son aproximadamente las porciones que se manejan generales. Los alimentos de origen animal muy bajos aporte de grasa, tenemos al atún, que es un tercio de lata, ¿no? Tenemos también al bistec, a la pechuga de pollo. Tenemos al cerdo también, la costilla de cerdo, que este es 85 gramos y la porción de cerdo son 30 gramos, entonces aquí tenemos aproximadamente 2,5 equivalentes, casi 3 equivalentes. Y tenemos también a los moderados, que es el huevo común. Aquí tenemos el huevo, así es como se vería un huevo entero en nuestro sartén. Es un huevo mediano. Y a la leche, pues es importante también medirla. Aproximadamente esto es una taza y preferentemente hay que utilizar las bajas en grasa y azúcares.
Los aceites y grasas encontramos aquí, por ejemplo, al aguacate, a la mayonesa, a la mantequilla. Entonces, para nosotros visualizarlo de alguna manera, utilizamos lo que son las cucharas. Esta es una cucharadita y esta es una cucharada. Normalmente nosotros cuando decimos una cucharadita, pensamos que es una cuchara grande, ¿no? Entonces nos pasamos de la cantidad. Cabe destacar que la cucharadita es una cuchara pequeña. O sea, es una cuchara muy pequeña, entonces hay que tener eso en cuenta también. Por eso es importante nosotros tener una medida estándar. Esta es como se ve una porción de mantequilla, o sea, realmente no es tanto. Aquí también tenemos una porción de lo que es la crema de cacahuate, así es como se vería. ¿Okay? Los azúcares sin grasa, aquí tenemos al helado, que es así como se vería una porción. Este, por ejemplo, es helado con leche y se consideraría dentro de los azúcares con grasa. Pero el azúcar sin grasa se refiere a, por ejemplo, los nieves de garrafa que nosotros consumimos, ¿no? Aquí en México. También tenemos en este grupo a la cápsula, ¿no? Que si vemos la porción es muy pequeña. Y aquí las bebidas alcohólicas se dividen por mililitros normalmente. Y algunas, como en el caso del vino, por copas y la champaña. La cerveza Tecate, la equivalencia del alimento es 1,5 tazas. Nosotros lo podríamos cambiar como por ejemplo por el tequila, que serían 55 mililitros. Sin embargo, hay que recordar que estos alimentos no son recomendables porque contienen etanol, que es dañino para la salud. Su consumo tiene que ser demasiado limitado. Además, algunos como por ejemplo la cerveza, el licor de café, la sidra nos aportan hidratos de carbono, que son azúcares libres. Y como mencionamos en el video pasado, los azúcares tampoco son recomendables para la salud. Tenemos a los alimentos libres, en este caso tenemos a la gelatina, el café, las especias. Y también podemos incluir lo que es el caldo de verduras, solamente con puras verduras. Este también se considera un alimento libre, porque como mencionamos anteriormente, las verduras, nosotros como nutriólogos los consideramos con alimento libre porque son muy densos en nutrientes, pero su aporte de calorías es muy bajo.